habrá una división entre los 4 componentes de las Fuerzas Armadas. El eterno Dios ha anunciado el juicio dentro de las Fuerzas Armadas. En los últimos años, el ejército venezolano recibió grandes cantidades de dinero, recibió realmente un nivel de protección. Hay una línea comunista, marxista, que tiene un nivel de poder muy alto dentro de las Fuerzas Armadas. Hay diferentes generales que están en este momento adiestrados, formados para un momento crucial de la historia, que es el momento del quebranto del país. Padrino López, realmente este personaje tiene realmente la línea dura de Diosdado Cabello. Dios está ordenando el quebranto, espíritu de confusión están siendo enviados a las Fuerzas Armadas. El ejército bolivariano fue pactado con el diablo con un nombre llamado Bolívar. No es el nombre de Bolívar que usaron. Año 2019, el ejército venezolano desaparecerá. En Venezuela se va a levantar un régimen que saldrá de las mismas Fuerzas Armadas que tienen el poder. Ahora Dios usa las armas, los fusiles que tienen en su mano. Se van a enfrentar unos contra otros. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviera de la sangre su espada ahora en Venezuela. ¿Sabe qué? Ellos están dispuestos a morir por un sistema de gobierno, pero no por una democracia. Bien, mi nombre es Eddie Leones, somos la voz de Elohim, Misterio Elohim para las naciones. Hoy en un mensaje profético para el ejército venezolano. Sabemos que Venezuela ha caminado en los últimos años con un ejército bien organizado en 4 componentes. Y podemos mirar hoy que hay una división interna ya en los componentes del ejército venezolano. Si el eterno Dios ha anunciado lo que viene sobre el ejército venezolano, porque el ejército venezolano hoy marca la pauta en los acontecimientos que vendrán sucesivamente a Venezuela. La gente tiene hoy la mirada en los políticos de este país, en la oposición y en el gobierno, pero no sabe que hay una mano de poder que la gente no está mirando, que es la mano de los militares venezolanos. Y los militares venezolanos están doctrinados con una doctrina marxista. Los militares venezolanos por años, realmente en los últimos años, tienen una doctrina comunista dentro del corazón. ¿Sabe qué? Ellos están dispuestos a morir por un sistema de gobierno, pero no por una democracia. Ellos están dispuestos a sostener no la democracia venezolana, sino un sistema marxista, comunista que hay dentro del corazón de ellos. En los últimos años, el ejército venezolano recibió grandes cantidades de dinero, recibió realmente un nivel de protección, porque ellos son una base de la revolución venezolana que hoy se sostiene en el poder. Pero como saben que hoy políticamente, en lo que es en la democracia, no pueden sostener el régimen de gobierno, porque es imposible sostenerlo por los votos, ellos van a tratar de sostener el sistema de gobierno por el nivel de poder de armas que tienen en las manos. Hay una cúpula y más hay una línea comunista, marxista, que tiene un nivel de poder muy alto dentro de las Fuerzas Armadas. Ciertamente algunos funcionarios distintos que piensan de otra manera, pero hay una línea fuerte que sostiene hoy las Fuerzas Armadas y que son la línea de Diosdado Cabello y del que tiene hoy la mano derecha en las Fuerzas Armadas en esta nación al lado del presidente Maduro. Padrino López, realmente este personaje tiene realmente la línea dura de Diosdado Cabello. Tiene el nivel realmente de un hombre realmente adiestrado, formado para un momento como este. Hay diferentes generales que están en este momento adiestrados, formados para un momento crucial de la historia, que es el momento del quebranto del país. El eterno Dios ha anunciado el juicio dentro de las Fuerzas Armadas. Habrá una división entre los 4 componentes de las Fuerzas Armadas. La primera que va a desaparecer va a ser la Guardia Nacional. Habrá un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el ejército. El ejército venezolano se va a enfrentar a la Guardia Nacional bolivariana. Habrá realmente división entre ellos. Habrá quebranto, habrá realmente destrucción. Usarán las armas. Ahora las están usando para tratar de detener algo en el pueblo, pero habrá un momento de enfrentamiento dentro de las mismas Fuerzas Armadas.
Habrá un día de dolor muy fuerte, porque otros generales se van a levantar dentro del componente del ejército venezolano, de la aviación, y habrá realmente un nivel de choque de fuerzas armadas dentro del mismo ejército del país. ¿Por qué? Porque el ejército venezolano no es un ejército que está basado en el reino de Dios, no es un ejército que está basado en la democracia, no es un ejército que ama al pueblo venezolano, es un ejército que ama una doctrina, y ama la doctrina que le metieron en su mente, que es una doctrina socialista para sostener un poder por encima y a costa de lo que sea. Hoy más que nunca podemos mirar que la democracia ya desapareció, porque en este momento en Venezuela se va a levantar un régimen que saldrá de las mismas fuerzas armadas que tienen el poder y con manos de hombres que son militares, pero que ahora realmente no están en su plena función, pero sí tienen el poder de la doctrina militar en su mente, y van a usar ese poder para reprimir el pueblo venezolano, para matar todo el que se enfrente contra ellos y tratar de sostener un poder que es imposible de sostener en los próximos años. Dios ha dado la orden al ejército venezolano que se levante. ¿Hasta cuándo van a estar dormidos? ¿Hasta cuándo van a hacer indolentemente la obra de Dios? Dios le entregó el juicio de este país en las manos de los militares. Yo le estoy hablando hoy a los militares venezolanos. ¿Hasta cuándo van a estar dormidos? Si Dios le entregó el poder en sus manos para que se levante unos contra otros, para que se levante en este país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar dormidos y no van a despertar y van a salir con los fusiles en la mano como Dios los ha ordenado? Es la hora del quebranto venezolano. Es la hora del quebranto en este país, pues es la hora de Dios ordenarle a los militares venezolanos que hagan la obra no indolentemente, sino que actúen porque la hora llegaron. Jeremías 48 dice la Biblia en el versículo 10: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviera de la sangre su espada ahora en Venezuela. Dios te ha entregado la espada en la mano de Dodo Cabello. Dios le ha entregado la espada militares en la mano. Va a haber enfrentamiento ahora mismo en Venezuela. Es la hora de ustedes hacer lo que tienen que hacer. Dios les va a pedir cuenta a ustedes por no usar la espada en Venezuela. Es la hora de usar la espada en Venezuela, de quebrantar lo que hay que quebrantar, porque está llegando la hora de ustedes. Pero Dios mismo también los va a quebrantar. Ahora Dios usa su mano. Ahora Dios usa las armas, los fusiles que tienen en su mano. Se van a enfrentar unos contra otros. Se van a matar unos a otros, porque la orden es que haya muerte en el mismo ejército venezolano. Dios está ordenando el quebranto. Espíritus de confusión están siendo enviados a las fuerzas armadas. Espíritus de muerte, espíritus de enfrentamiento, en el cual van a llevar al pueblo a enfrentarse unos con otros, y especialmente los componentes de las fuerzas armadas en Venezuela. Ahora, ¿qué vas a hacer? Es la hora de hacer la obra que Dios te ordenaron. Yo tengo una palabra de Dios en este momento. Es la hora de no realmente detener tu mano. Es la hora de usar la espada que Dios te ha dado. Es la hora de usar la arma que Dios te ha dado. Maldito el que hiciera la obra indolentemente, el que no hiciera el trabajo que Dios ha ordenado. Juan Nabucodonosor, Dios te ha levantado. Juan Nabucodonosor, Dios te ha levantado. Juan, los generales sirios que vinieron a Israel hicieron destrucción en el mismo pueblo y en la nación de Israel. Dios ha levantado a los militares venezolanos con un propósito: destruir esta nación, quebrantar los orgullosos de este país, destruir las religiones de este país, quebrantar el sistema político de este país, porque luego viene la muerte para todo el ejército venezolano. Año 2019, el ejército venezolano desaparecerá. Año 2019, el ejército venezolano desaparecerá por la guerra civil más sangrienta que haya tenido América Latina. El ejército venezolano se enfrentarán unos a otros. Generales se levantarán, reprimirán un componente, pero se levantarán otros de la misma fuerza armada. Detendrán a uno, pero se levantarán otros. Habrá traición tras traición. Realmente Dodo Cabello no tendrá tranquilidad, porque aún gente dentro de su mismo seno, que él lo mismo lo ha formado, se van a seguir levantando en estos años 2018, 2019, hasta que haya la desgracia y la completa muerte del ejército bolivariano. ¿Por qué Dios ordena la destrucción del ejército bolivariano? Porque el ejército bolivariano fue pactado con el diablo con un hombre llamado Bolívar. No es el nombre de Bolívar que usaron, fue el nombre del demonio que se escuda a través del nombre de Bolívar. Y este ejército bolivariano fue pactado. Los componentes del ejército venezolano fueron pactados con el diablo. Por eso Dios decide destruirlo con sus propias armas. No vendrán del norte ni del sur. No habrá invasión, aunque intente una invasión extranjera de Europa, no vendrá a Venezuela.
el mismo ejército venezolano se destruirán, se matarán unos a otros, habrá sangre, habrá guerra entre ellos mismos, habrá muerte y dolor hasta que se acaben y desaparezcan en Venezuela, porque la orden de Dios ha sido dada: desaparezca el ejército bolivariano de todo el territorio nacional. Por eso hoy, militares que me escuchan, si es hora de humillarse, humíllense ante Dios. Si tienen oportunidad de humillarse, rindan su alma a Dios, porque la hora ha llegado del quebranto en el mismo seno del ejército venezolano. Llegó tu hora, ejército venezolano. Los mismos componentes de las Fuerzas Armadas serán quebrantados entre ellos mismos, y las mismas armas que trajeron de Rusia, de Irán y de otros sitios las van a usar, pero las van a usar entre ellos mismos en esta tierra. La hora del quebranto ha llegado. No escapará ni uno de ellos, se matarán unos a otros, porque el tiempo ha llegado para toda Venezuela. Amén.